Bien, buenas tardes y bienvenidos todos al Museo Arqueológico Nacional, a esta segunda sesión del ciclo de conferencias en torno a la exposición Arte sin Límites, COA y Siega Verde, que la Sala de Exposiciones Temporales del MAN acoge estos meses y que, como todos ustedes saben, trata de dos sitios de arte rupestre declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fundamentalmente por sus manifestaciones paleolíticas. Es para mí un placer presentarles hoy a uno de los comisarios de la muestra, el doctor André Tomás Santos, que va a hablarnos en lógica concatenación con la conferencia de la semana pasada del profesor Balbín, que trató sobre Siega Verde del arte rupestre paleolítico del Valle del Coa. Es un placer también porque prolonga una colaboración entre este museo y el magnífico Museo del Coa, cuyo magnífico trato hemos de agradecer públicamente en cuantas ocasiones hemos tenido ocasión de encontrarnos. El doctor Santos es investigador de la UNIARC, Centro de Arqueología de la Universidad de Lisboa, y arqueólogo de la Fundación Coa Parque, donde trabaja desde el año 2004, dedicándose esencialmente al estudio del arte paleolítico del que nos va a hablar hoy. Sobre este tema, en 2017, defendió su tesis doctoral en la Facultad de Letras de la Facultad de Porto, trabajo que fue premiado por la Asociación de Arqueólogos Portugueses al año siguiente. Ha desarrollado trabajos de arqueología en todo el país y particularmente en la Beira Alta, no limitándose al arte paleolítico, ya que, como recordábamos antes, ha trabajado incluso sobre estelas de la Edad del Bronce, un tema que a mí me pilla más de cerca. Es autor o coautor de 3 libros y cerca de 90 artículos sobre prehistoria, con especial énfasis en la región de las Beiras, y en los últimos años se ha centrado ya fundamentalmente en el arte prehistórico y concretamente en el arte de cronología paleolítica. Ha trabajado, se ha interesado particularmente por precisar la secuencia cronoestilística del arte paleolítico de la cuenca del Duero y las relaciones de esta con los elementos gráficos coetáneos en el resto de la península ibérica y en el suroeste francés, sobre todo en lo que está referido a la posibilidad de inferir, a partir de estudios, semejanzas y diferencias, la extensión y direccionalidad de los contactos sociales a larga distancia, y particularmente las cuestiones ligadas a la estructuración de las artes prehistóricas, sobre todo la posibilidad de su estudio, la posibilidad de que lo que su estudio puede permitirnos conocer y dar pistas sobre los contextos sociales e ideológicos en los cuales emergen. Y sin más, le paso la palabra para que comience su exposición. Muchas gracias. Es una lengua que solo se habla en Portugal y que es lo que nosotros los portugueses intentamos hablar cuando queremos comunicar con el resto de la península ibérica, exceptuando talvez los gallegos con los cuales hablamos el portugués. Bien, sin más voy a comenzar. Pienso que la mayor parte de los que están aquí ya han oído hablar del COA, ya han visitado nuestra exposición y voy a empezar por mostrar dónde está el COA en la península ibérica. Está en Portugal, pero muy cerca de la frontera. Hacia el siglo XIII, la frontera de Portugal con el Reino de León era precisamente el río Coa. Si mirarmos las fronteras del siglo XIII, el importantísimo sitio de Penascosa estaría en el Reino de León. Bien, y esto es algo que para mí es muy importante, este lado de frontera entre dos. Ahora es una frontera política, pero ahí, de hecho, el COA está, de hecho, en una frontera geográfica. Es allí donde termina la meseta. Del punto de vista geográfico, la meseta ibérica se termina a 1 kilómetro o 2 más al oeste del COA y después comienza lo que llamamos el Planalto Beirão, los planaltos de las Beiras, donde es muy evidente ese mundo que los geógrafos llaman el mundo atlántico. Bien, y el COA, para se comprender el COA, no tenemos que mirar, tener una visión más amplia. Ese mapa que aquí veis tiene esas pequeñas estrellas que se encuentran por aquí, por toda esa área.
¿Qué son esas estrellas? Son las fuentes de materia prima lítica de los utensilios que encontramos en Alcoa. Es algo que también hablamos en la exposición y que básicamente lo que pasa es que en las excavaciones que hacemos en Alcoa encontramos utensilios líticos, designadamente sílex, que no existen en Alcoa. Las fuentes no existen ahí. E meu colega Thierry Aubry e outros colegas espanhóis, como Javier Mangado, han empezado a procurar as fuentes desse sílex. Esse sílex e outras rocas siliciosas. E foi possível identificar todos esses pontos que aqui podem ver. E isso é a prova de que havia relações entre as gentes que viviam em todo esse amplo espacio. Es muy interesante que antes de aparecer el caballo de la salud, que está cerca de Salamanca, nosotros ya habíamos encontrado ahí fuentes de materia prima y ya decimos, tiene que haber ahí algo, porque si esa materia prima, si esas piedras llegan a Alcoa, las piedras no se mueven solas, es necesario que las aporte ahí. Y bien, y el hecho de la existencia de esta red social nos ha impelido a estudiar Alcoa, el arte de Alcoa, en este contexto exacto. Comparar lo que tenemos aquí en Alcoa con los otros sitios de arte rupestre que tenemos por toda esta región. Y desde luego hay que distinguir en Alcoa del resto de los otros sitios por una simple razón. Alcoa no es un sitio, Alcoa es una región. Nosotros tenemos mucho la idea que Alcoa hay el sitio del Val de Alcoa. No, encarar el sitio del Val de Alcoa como un sitio era la misma cosa que, por ejemplo, decir que el Monte Castillo y Altamira eran en el mismo sitio. De hecho, la distancia que va entre Castillo y Altamira es menor do que aquela que vai desde un punto más amontante de la gran concentración de sitios de Alcoa, el sitio de Falla, que muchos de vosotros conocéis, y el sitio que está más arrozante, el sitio de Val Escuro. Bien, y es necesario tener siempre presente esta idea de que Alcoa es una concentración impresionante de sitios. Y que básicamente tenemos aquí en números redondos. Y aquí solo hablamos de los números que se refieren al arte paleolítico. Es decir, Alcoa tiene un ciclo de produção artística muito longo, que vai desde o Paleolítico hasta os tempos históricos. Se eu incluir toda a arte de Alcoa, eu deveria falar de mais de 80 sítios e de mais de 1.200 rocas com arte. Pero aquí solo me voy a enfocar sobre el arte paleolítico. Y del arte paleolítico es eso que tenemos. Tenemos 60 sitios con arte rupestre, tenemos 4 sitios con arte mueble, el último de los cuales fue encontrado por una equipa donde estaba también Ignacio Triguero, que aprovecho para saludar, y otra colega, Tania, de Mosquera, en un sitio que nadie haría sospechar que podría haber ali arte mueble, y encontramos una pieza a superficie, y que es la pieza que pueden ver en la exposición que está aquí al lado. Tenemos cerca de 600 paneles y 126 piezas de arte mueble. La mayor parte de estas piezas de arte mueble vienen del sitio de Fariseu. Esas sí aparecieron en excavación y, como van a ver, es muy importante para datar un tipo muy idiosincrático, muy específico de arte rupestre que tenemos, no solo aquí en Alcoa, pero
por todo la bacia de Duero, como nuestros colegas de Alcalá de Henares ya vienen diciendo há mucho tiempo, nomeadamente mi querida amiga Primitiva Bueno, que pienso que ha sido la primera a decir, bien, hay aquí este conjunto de figuras que muy específico, que es de ese periodo del final del Paleolítico y que las excavaciones de Fariseu vieron a comprobar. Bien, y lo que tenemos en Alcoa, cuando miramos a todo el conjunto de esta arte pleistocénica, básicamente lo que tenemos en los otros sitios de arte paleolítico. La temática en Alcoa es dominada por caballos y uros, a que se siguen los cápridos y los ciervos, y después, en menor número, las figuras humanas, que tenemos a vuelta de una treintena, por ahí, los peces, que son muy importantes, sobre todo en la fase final, y después, en números menores, rebecos, pájaros, ursos, dos posibles felinos y dos bisontes. Bien, tenemos también una grande variedad de signos, que era una cosa que hace unos años se dice no hay signos en el arte al aire libre. Bien, Rodrigo de Balbín y Javier Alcolea lo han demostrado su existencia en Siega Verde, y aquí en Alcoa tenemos también una importante variedad que importa no perder de vista. Del punto de vista de las técnicas, pienso que Rodrigo ya vos terá hablado de isto la semana que viene, son las mismas que en Siega Verde, en diferentes proporciones. Bien, tenemos este piqueteado muy denso, que puede ser por veces también abradido, y que no sé si consiguen ver aquí esta figura interesante, porque si observa aquí los vestigios de un boceto anterior inciso. Hay después este tipo de piqueteado más irregular, que es más común, por ejemplo, en Siega Verde, y que aquí pensamos que bien, es más común en una fase intermedia del Val de Alcoa, aquí na roca de Fariseu. Tenemos la abrasión, que no sé si perciben lo que está ahí, es la cabeza de un ciervo mirando hacia atrás, aquí, ¿ven? Aquí con las astas. Este ciervo tenía una segunda cabeza, de que tenemos solo aquí el arranque del cuello. Bien, es algo que es muy común en el Val de Alcoa, es la existencia de estos animales con dobles y triplas cabezas que parecen representar el movimiento de los animales. La incisión, aquí una cabeza de una cierva, muy parecida con las ciervas que encontramos, por ejemplo, en los omoplatos de la Huelga, en Asturias. Bien, pueden ver aquí las orejas, aquí una, otra, aquí el fronte, la boca abierta. Bien, es un tipo de incisión que llamamos simples, es hecha de un solo trazo, y es también un ejemplo de una buena figura magdalenense. Aquí la incisión repetida o reiterada, como también lo decimos, aquí es cuando el útil, el grabador, repasa varias veces por lo mismo sitio y que da estes contornos más irregulares que aquí ven en esses dos uros de la roca 24 de Piscos. La incisión múltipla, que aquí estes uros también, aquí las cabezas, no sé si las consiguen ver, que es parecida con la modalidad anterior, pero aquí el utensilio no hay una repetición sobre el mismo sitio, y aquí también la otra cabeza. Hay animales que tenemos
que tienen el interior con relleno. Por veces, y esto es muy común en el magdalenense, ese relleno se restringe a determinadas partes del cuerpo, como por ejemplo aquí el antebrazo de esta cabra montés, o aquí, también en la pierna trasera, y es algo que es sobre todo común en el magdalenense y que se debe distinguir de esas figuras rellenadas completamente y que sí, estas sí son más comunes durante esa fase final del paleolítico de la región. Y tenemos esa figura espectacular que es hecha por raspado, es raspada, solo se remueve parte de la película de la roca y básicamente no tiene relieve, no tiene, casi que no hay excavación hay solo la remoción de la parte más superficial de la roca y cuando el sol bate aquí, nessa figura de Penascosa, nosotros la conseguimos ya ver a decenas de metros de distancia. Esto está, para quien no conoce el sitio, esto está a cerca de 10 metros del suelo y desde el valle lo vimos muy fácilmente. Es una cosa que impresiona hoy. Tenemos también una roca, al menos una roca, donde se asocia la pintura, el dibujo con pigmento mineral, a la grabación. Aquí en Falla, aquí por ejemplo, essas cabeças de ouros, que son piqueteadas y aquí una otra, y abradidas, y posteriormente ese trazo, ese sulco, es rellenado con pigmento mineral rojo. Ahora bien, hay aquí también, al lado, en el mismo panel, pinturas esquemáticas. Y podríamos supor, bien, que probablemente podrían haber sido los holocénicos, las poblaciones holocénicas que han llegado y que cuando hicieron estas figuras más recientes han pintado también los trazos más antiguos que ali estaban. Pero nosotros no pensamos así porque hay partes de los uros, como por ejemplo se ve aquí esta delimitación de los hocicos, que solo son pintados, y esto es una característica estilística que solo existe en el Paleolítico. Es decir, quien ha hecho esta pintura conocía los códigos gráficos del Paleolítico. Por eso pensamos que esta pintura es paleolítica. Y finalmente, hemos identificado recientemente la utilización del barro relieve en una figura del Val del Coa, que está en una superficie muy particular. Es una diáclase como las demás, pero tiene esta diáclase tiene una orientación algo diferente de las restantes y es un poquito más, no es tan dura como la mayor parte de las diáclases. Eso ha permitido que los gravadores, los artistas, han excavado al volta, por ejemplo, aquí de esa cabeza de cáprido y salta en relevo la cabeza, la barba y aquí también en alguna medida la oreja. Bien, y como podemos... Bien, tenemos aquí 600 rocas, más de 1000 motivos figurativos, mucho más no figurativos, y como decíamos en el comienzo de la comunicación, para perceber isto, hay que contextualizar, hay ver lo que está al ver, en el territorio donde esas gentes se mueven. Pero para hacer eso, hay que ver, que inferir contemporaneidades entre los sitios. Es decir, que figuras del Coa podrán ser contemporáneas de Siega Verde, que figuras podrán ser de los otros sitios que hay por aquí. Y para hacer eso, lo que hicimos fue hacer un análisis estatístico con base en una serie de variables morfológicas, donde incluimos todos los animales completos,
o semicompletos de los sitios que tenemos en toda esta región. Y para cada uno de esos animales, en ese caso los 5 más representados, bien, en ese caso distinguimos ciervos de ciervas por una razón obvia. Las ciervas no tienen astas, no da para... Las variables no son las mismas y llegamos a conclusión, bien, las análisis estadísticas demostraron que hay 4 grupos de caballos y uros que se apartan entre sí debido a sus características distintas. Y hay 3 grupos de cápridos, de ciervos y de ciervas. Bien, ahora hay que percibir cómo cada uno de esos grupos se relacionan entre sí. Es decir, yo puedo ter 2 caballos que son muy diferentes entre sí, pero teóricamente puedo aceitar que ainda así pueden ser contemporáneos. Y si digo esto entre figuras del mismo tema, más puede ser así cuando estoy a hablar de temas diferentes. Y para verificar eso, fomos a estudiar todas las rocas donde teníamos superposición de motivos de clases diferentes. Por ejemplo, aquí en esa roca de Quinta da Barca, en roca 23 de Quinta da Barca, tenemos un ciervo que en nuestra análisis reveló ser de clase 4, que se ha hecho encima de un caballo que en nuestra análisis decía que era clase 2. Bien, esto es solo un ejemplo, fizemos esto, ahora no me acuerdo el número exacto de rocas, pero varias decenas de rocas. Y también hicimos una cosa que fue relacionar los tipos de motivos, esas clases, con su relación con el río. O sea, estudios que se hicieron ali en Alcoa, que nomeadamente por Thierry Aubry, han demostrado, sobre todo durante las excavaciones, que en el valle de Alcoa tenemos fases de erosión y de sedimentación. Y esto todo ao longo de todo el Paleolítico. Y fomos a ver si, como tenemos alguna idea de las datas de esas fases de erosión y de sedimentación, es decir, hay momentos en que el valle está más bajo y hay momentos en que se llena de sedimento y que fica más alto, si hay una correspondencia entre esos tipos de motivos y esas fases. Y de hecho vimos que sí. Por ejemplo, aquí en Canadá do Inferno, que es una zona, en una zona que ahora está bajo agua, pero que en ese caso es útil porque aquí en la foto, ven aquí, esta línea está todo a la misma cota, es todo a mesma altura. ¿Y por qué está aquí esta línea? Esta línea es la línea de cota de la presa de Pocinho. Bien, vosotros han oído hablar de la presa de Alcoa, que no se construyó, pero en los inicios de los 80 se construyó una presa en el Duero, que es así, cubrió muchas rocas grabadas, no se conocían en la altura, y bien, cuando la presa de Pocinho está llena, ella llega hacia aquí. Y cuando estábamos mirando esa foto, percibimos que cerca de la línea había una serie de rocas donde había motivos de la fase 1, de la clase 1, 2, por ahí fuera. Pero abajo de esa línea de cota no conocemos, aquí, estas rocas que aquí ven, no hay motivos de la clase más antigua. Y lo que pensamos fue, probablemente, cuando se hicieron estos motivos aquí, todos estos estaban cubiertos por esa sedimentación del valle. Y que, por tanto, ese tipo de motivos que se ve en esa línea abajo tiene que ser hecha después de una fase de erosión. Mientras tanto, excavaciones que hicimos en Fariseu, que han demostrado, de hecho, que a partir de 26.000 hay un cambio en la dinámica del río, excavaciones que hicimos en Penascosa vieron a demostrar que sí, que esto es un buen referente cronológico. Y ha sido este tipo de estrategias que hemos utilizado para datar essas clases. E isso ha permitido
de identificar al menos 4 fases en toda esta zona de la Bacia del Douro y también de un poco del Tajo, en todo este territorio donde hay las fuentes de materia prima que se encuentran en el COA. Bien, ahora datar, ¿cómo datamos cada una de esas fases? Bien, excavación, hay motivos que encontramos bajo sedimentos que están datados y por eso sabemos que esos motivos tienen que ser anteriores a esas capas arqueológicas. Vosotros deben ter habido ya hablar de la Roca 1 de Fariseu, que ha sido una excavación hecha por Thierry Aubry en 1999, que ha comprobado que estos gravados eran paleolíticos, que ha demostrado que muy probablemente serían anteriores a 18.400 y ahora tenemos una nueva comprobación en el mismo sitio, pero una roca más al lado, donde tenemos motivos cubiertos por niveles. Este está datado de 18.400 también, la data es la misma, es curioso, pero tenemos abajo, como aquí por ejemplo, pedazos, fragmentos grabados de esa roca. Algunas ya conseguimos colar en esa roca. Una vez más tenemos una evidencia que esto es más antiguo. Después tenemos otro tipo de datación por comparación con el arte mueble. Como os he dicho, tenemos en el sitio de Fariseu una colección de cerca de 90 piezas y todas muy bien contextualizadas desde el punto de vista estratigráfico y que nos permite, por comparación, percibir que los motivos que tenemos en las rocas del mismo tipo serán de la misma época. Y tenemos también otras evidencias indirectas, aquí que tienen que ver con el contexto arqueológico. Aquí, por ejemplo, está un pico quartzítico cuyos estudos traciológicos han demostrado que podrá ter sido utilizado para grabar los grabados del tipo más antiguo que tenemos en el Val del Coa. Ese pico, incidentalmente, está aquí en la exposición. Si a próxima vez que ahí vuelven a la exposición, lo pueden ver. ¿Y cuál es la importancia de esta pieza? Es esta pieza y otras más que aparecieron, pero aparecieron todas en una capa datada de entre 30.000 y 27.000 años atrás. Y por eso sabemos que, por lo menos, desde esa época, que se están a hacer grabados de este tipo, con piqueteados y abrasiones, etc., en el Val del Coa. Y finalmente, la datación de esas fases de erosión y de sedimentación que hablé antes, que como ven, es muy importante para la datación de nuestras fases. Aquí, por ejemplo, tienen un corte de 5 metros de altura del sitio de Fariseu, que es un sitio que está hoy a cerca de 20 metros sobre el río Coa. El Coa está a 20 metros abajo, pero hasta 26.000 años atrás, hasta aquí, a este punto, aquí es una estructura gravetense, parece ser un fundo de cabana gravetense, hay sedimentación aluvial, es decir, hasta 26.000 años el río llegaba hasta aquí a Fariseu. Y después algo sucedió que el río dejó de llegar ahí y toda esta sedimentación para cima es coluvial. Y bien, y finalmente, cuando no tenemos otra forma de datar, tenemos la comparación estilística, que la mayor parte de las veces es la única forma posible. Y vamos ahora a ver que el Coa, para além de constituir esta grande concentración de sitios y de arte, tiene otras cosas que apartan del punto de vista temático esos sitios de los otros de la región. Bien, de esa fase 1 conocemos rocas en esos sitios que ahí ven, en el Val del Coa
y después en esos sitios todos del Val del Duero, entre España y Portugal, y uno más abajo, ya cerca del Tajo. Bien, el tipo de figuras que tenemos en la fase 1 es este tipo de figuras que existen, por ejemplo, aquí en Roca 1 de Canadá do Inferno, que es una roca que traigo aquí porque ha sido la primera a ser revelada al público, la primera a ser encontrada por Nelson Rebanda, y la primera a ser revelada al público. Y aquí al lado tienen la distribución de rocas con motivos de esta fase en el Val de Alcoa. Han verificar que hay aquí una gran concentración, que es en los sitios de Penascosa y Quinta da Barca. Bien, hasta el siglo XIII, esta era la parte leonesa. Y después tienen para arriba, aquí esta concentración en torno del monte de Fariseu, y aquí los sitios de Canadá do Inferno, y los sitios, las dos rocas isoladas de Faia aquí abajo, y otra del Val Escuro ahí arriba. Bien, los caballos de la Roca 1 de Piscos es una escena de las más bonitas que tenemos en Alcoa. Pueden ver aquí la cabeza de un caballo, que continúa por aquí al resto, y que se cruza con una otra cabeza que está aquí. Miren la simetría que podemos encontrar en esta composición. Se tapar en la parte de abajo de los caballos, van a verificar que esto es perfectamente simétrico. Hay aquí una idea de simetría muy interesante. Y la Roca 1 de Fariseu, la que hablábamos antes, que ha acabado con las dudas sobre la cronología paleolítica de Alcoa, y que es una roca que es un buen ejemplo de esas situaciones que tenemos por veces en Alcoa, de grandes paneles llenos de figuras. Aquí tenemos 84 animales, unos encima de los otros. Bien, y en términos de distribución temática, lo que tenemos. Bien, para comenzar, en ese momento tenemos inventariadas de esta fase ese número de motivos, 475. Y como pueden ver, la temática es dominada por el luro, pero muy cerca está el caballo y la cabra montés. El cáprido es muy importante durante esta fase en Alcoa. Y mucho atrás, por comparación, viene el ciervo. Bien, que es algo que vamos a ver que aparta bien Alcoa del resto de los sitios. Y cuando vamos a estudiar las tendencias asociativas entre estos motivos en el Val de Alcoa, vemos que los caballos tienden a asociarse con cápridos y los uros con cervos. Bien. Y esa tendencia asociativa tiene después una forma especial de se organizar en el espacio, y que es muy evidente en esa gran concentración que vos enseñé antes, de Penascosa y Quinta da Barca. Aquí es Penascosa, aquí Quinta da Barca y aquí Alcoa. Y tenemos rocas con figuras de esta fase de cada uno de los lados, y lo que es fantástico es que esta distribución refleja una grande simetría también en el espacio. Aquí tienen una representación esquemática de lo que es la organización en esos sitios. Aquí es Alcoa, bien, y tienen aquí esos dos hexágonos. Uno está ali y otro aquí, bien. Y lo que tienen esos dos hexágonos son las dichas rocas que son dominadas por los ciervos y los uros. Bien. Y después tienen esos círculos de cada lado del río. Y lo que tienen son las rocas que son dominadas por los caballos y por los cápridos. No quiere decir que los otros no existen, pero estos existen mucho más. Y en el medio, entre esos sitios que forman como cantos
de esa gran paisaje tienen los únicos sitios donde esas especies se mezclan. Bien, pueden estar cada una en su roca, pero, por ejemplo, aquí en esa parte de Quinta da Barca, y sobre todo pueden estar todas juntas en las zonas más cerca del río. Como, por ejemplo, aquí, un panel de la Roca 5 de Penascosa, que está aquí, o esa roca que llamamos el esparguete, por razones obvias, y que se sitúa aquí, justo en el punto donde se cruza el río. Y es decir, estas dos tendencias que hablé antes tienen un correlato espacial. Y esto que encontramos en ese sitio, que es lo que tiene la mayor concentración de rocas, vamos a encontrar en las otras concentraciones más para arriba, en torno del Monte de Fariseu y también en Canada do Inferno, Rego de Vido. Y lo que pasa en los otros sitios. Los otros sitios son más pequeños. Bien, hay solo una o dos rocas por ahí. Y tenemos esos sitios que aquí están marcados con rojo, donde son... ¿Qué se pasa aquí? Bom, não sei porque... Tinha aqui umas fotos, não sei porque não aparecem. Bien, pero los sitios rojos son sitios que solo tienen caballos o caballos y ciervos. Es decir, no hay cápridos, que miren, en Alcoa hay casi tantos cápridos como caballos, y los caballos, y no hay uros ahí. Y los sitios azules solo tienen uros. La probabilidad de esto acontecer es muy, muy rara. Es decir, Alcoa junta lo que fuera está apartado. Y vamos a ver lo que sucede a seguir. Bien, a seguir aparecen uns sitios más. Hay unos que se expanden brutalmente, como es el caso de Siega Verde, y hay otros que surgen por esa altura. En Alcoa tenemos ese tipo de figuras, como ese bóvido aquí, que tem aqui um detalhe de la cabeza, junto con signos. Una vez más, no hay signos, pero los hay. Cuando dice incisiones con buenos paralelos, por ejemplo, en Asturias, en Cueva del Bucho, por ejemplo. Tenemos los piqueteados, que continuamos tendencialmente de esta forma, que vos enseñé antes, aquí esses caballos de Fariseu que también ya he enseñado un detalle. Miren cómo hay muchas más rocas grabadas. Hay un aumento, antes eran 70, ahora ya son 125, y el número de animales también aumenta. Este es el total acumulado. Y aquí traigo un ejemplo de esa nueva roca de Fariseu, que hemos estudiado. Cuando hemos comenzado a excavar, só se via aquí esta parte, y ahí víamos un trazo solo, y ahora tenemos grabados que van de aquí hasta aquí. Bien, aquí en el centro tenemos un panel que seguramente tiene esas figuras de la fase más antigua. Pero a volta, ainda discutimos mucho si son un poquito más recientes o no. Bien, lo que es cierto es que aquí, en ese lado, tenemos la mayor figura grabada del Paleolítico Superior. Tenemos aquí un uro, a ver, aquí con la cabeza, solo falta aquí esa parte de la frente, aquí los cuernos, la oreja, el dorso, aquí la cola, la pata, y bien, tiene 3,70 metros. Tenemos evidentemente uros mayores en Lascaux, pero estos son pintados. Por eso digo, este es la mayor figura grabada, exclusivamente grabada del Paleolítico Superior. ¿Y por qué pienso que este puede ser un poquito más reciente? Porque este uro está en el topo de una composición que se encuentra aquí, que tiene paralelos en rocas que pensamos serem un poquito más recientes. ¿Y qué paralelos son esos? Bien, es una escena. Aquí tenemos una escena que se repite en Alcoa, que es la vaca, el uro fêmea, que es seguida por
por un vitelo, por un, ¿cómo se dice? Por un ternero. Bien, y no solo la escena es la misma, como mismo este detalle de la cola para adentro se repite también. Y tenemos la misma cosa ahí, aquí se ve mejor, con una yegua, con una yegua y un potro. Y curiosamente también la yegua tiene la cola para adentro. Ahora, esto puede ser, de hecho, más antiguo, más reciente, pero también puede ser que estemos a colocar, a separar dos cosas que de hecho podrán ser más cercanas. Es una hipótesis que discutimos mucho ali en en ese momento relativamente a esa roca. Bien, pero lo impresionante es que, desde el punto de vista temático, hay una subida, el número de figuras pasa casi para el doble, quase que dobla, y al nivel de la distribución temática, bien, los ciervos se aproximan de los cápridos, pero es lo mismo. Aquí las tendencias asociativas, sobre todo entre caballo y cabra, se mantienen. Entre uro y ciervo se aparta un poquito más, pero ainda assim están más cerca do que los otros dos. Y desde el punto de vista espacial, la misma cosa. Se mantiene la misma oposición. Por ejemplo, aquí en el sitio de Ribeira de Piscos, que es un sitio donde se nota una grande expansión en ese momento, el sitio está dividido por la Ribeira de Piscos, precisamente. E de um lado da ribeira temos esse monte aqui, que é dominado por el caballo e por las cabras. E do outro lado da ribeira temos um sítio, que é esse, la Roca 24 de Piscos, donde temos a maior concentração de uros del Vale. Aqui são mais de um centenar de figuras, de unidades gráficas figurativas, não estou a contar com o não figurativo, são mais de um centenar, 135 se não estou em erro, e 80 são uros. Bien. E como esse aí, que não sei se estão a perceber lo que é um uro, também fêmea, a maior parte dos uros de coa são fêmeas, pero esse nos mira hacia frente, nos mira a nosotros. La mayor parte de las figuras nos ignora, pero aquí hay una serie de pequeñas vacas que miran hacia nosotros. ¿Okay? Es un sitio verdaderamente especial. Lo interesante del sitio es que después del uro, el segundo tema más representado en esta roca son los humanos. Bien, y algunos de ellos pienso que pueden ser atribuídos a esta fase intermedia. Todos los humanos de esta fase están en esta roca, salvo dos, que están a menos de 1 kilómetro, están en la roca 4 de Fariseu. Bien, como vamos a ver enseguida, en esa roca yo pienso que hay dos fases de grabación. Y hay antropomorfos. La distribución de los antropomorfos lo he hecho con base en la asociación con los diferentes animales. Y lo que pasa en los otros sitios. Bien, tenemos sitios nuevos. Bien, tenemos y de esos sitios nuevos tenemos algunos que siguen las pautas de los anteriores, es decir, por ejemplo, Fraga Escrevida solo encontramos uros, Poço do Caldeirão es dominado por caballos y ciervos, sobre todo caballos, y después Domingo García, que la diversidad es mayor, evidentemente, pero el animal más representado es el caballo de Lerros, ahora no me acuerdo de los números exactos, así como la griega, es la misma cosa. La diversidad es mayor, pero más del 50% de los motivos figurativos es de caballos. Es decir, continúa a haber un gran contraste entre un gran equilibrio temático en el Coa
y un gran desequilibrio temático en los otros sitios. Aquí Ciega Verde. Estes son los sitios que se expanden, que son sitios anteriores, y que aquí Ciega Verde, que Rodrigo vos habrá hablado la semana anterior de forma más aturada, que se expande en esa época, que es, como él os habrá dicho, también dominado por el caballo, y el Posador, donde hay un nuevo panel que podrá ter sido grabado también ahí, una vez más con un caballo. Y finalmente llegamos a la fase más reciente, bien, de lo que tradicionalmente llamamos paleolítico, el magdalenense. Hay un poquito más de unidades gráficas figurativas. Isto não é el acumulado. El acumulado pasan de las 1000 figuras. Pero lo que pasa es que durante esta fase específica, el vale, ha habido un momento de sedimentación en el vale y que ha tapado, ha cubierto determinados grabados. Por ejemplo, en Fariseu, sabemos por las datas de determinadas capas que la mitad de la roca, al menos la mitad de la roca estaba tapada. Algunas de los paneles más bajos de roca 24 de Piscos estaría tapada también. Y esto es un mínimo. Probablemente habrían mucho más tapados. Esto es lo que tenemos la certeza. Por tanto, este total que aquí está es el total acumulado menos las figuras que sabemos terem estado cubiertas por essa altura. E lo que tenemos, bien, aquí algunos ejemplos de las figuras más icónicas de esta fase, como esses cápridos, esse macho cabrío com 2 cabeças e que es un ejemplo notable de animación, pero no solo de animación, es también de inventividad, de creatividad, porque, como pueden ver, los cuernos son hechos no cada uno de forma isolada, pero son hechos al mismo tiempo. Ha sido una forma que el artista ha inventado para resolver un problema gráfico que tenía. El problema gráfico que él tenía era cómo cruzar los cuernos. Bien, hay una figura más en el Coa de un cáprido, solo una figura más, de un cáprido también con una cabeza para cada lado. Pero ahí el artista ya no tiene esta capacidad de crear. Y ahí lo que tenemos es un cuerno que es hecho y después la segunda cabeza, el cuerno que se hace es en el espacio dejado libre por el anterior. Aquí no. El artista o la artista han mirado para ese problema y criaron este ejemplo notable de animación. Y aquí un otro ejemplo de una figura de esta fase. Este es muy interesante porque es un uro que mira hacia atrás y con todos los detalles, con ojo, los pelos de la cabeza y todo eso. Y ese es un motivo de una roca que hasta 2018 estaba cubierta por sedimentos en Penascosa. Bien, la mayor parte de vosotros han estado en Penascosa varias veces, pero si no volvieran ahí hasta 2018, tienen que ir ahora, porque de hecho es una de las rocas más bonitas que tenemos en el sitio. Y si es muy accesible, como os decía, estaba cubierta de sedimentos hasta muy poco tiempo. Y aquí no podía dejar de traer esta figura, que es un detalle de un caballo, con la barba, es muy semejante a caballos, por ejemplo, de la Pasiega y de los Casares. Y aquí quería traer esto, ¿por qué? Porque ha sido Ignacio Triguero, que ha estado ahí a hacer una estancia en el Coa, y a mí siempre me había hecho confusión estos 2 ojos, me parecían 2 ojos que ahí estaban. Y él me ha dicho, mira, en Casares tenemos la misma cosa, es el olhar del caballo, y el lacrimal, perdón, el lacrimal. Y esto también demuestra la importancia que hay en trabajar juntos, en
trocar opiniones y la importancia que tiene para remirarnos y las cosas de una u otra manera. Y lo que parecía ser una cosa rara es al final una cosa belísima, que no me ocurre otra palabra. Y bien, y nuevos antropomorfos que son hechos, continúan todos a ser hechos, no en la misma roca, pero en la misma zona. Este no es la de roca 24 de Piscos, es en la roca 1 de Piscos del otro lado. Pero en roca 24, si no se han hecho, se han hecho antes, ahora se hacen mucho más, con extraordinarios paralelos en Cantabria y en los Pirineos, por ejemplo. Una vez más, lo que torna isto fascinante é que o tempo passa, são añadidas figuras, pero aqui atingimos um nível de equilíbrio ainda maior de lo que teníamos. É onde se atinge, onde chegamos ao paroxismo del equilíbrio temático en el COA. E uma vez mais, as associações tendem a ser as mesmas. E a cabra Montes continua a ter um peso importante e, no entanto, quando vamos a los outros sitios, que são expandidos, por essa época, tenho ali um ponto de interrogação em Fraga do Gato, porque Fraga do Gato é um sítio pintado. Agora, Mário Reis e Carlos Vázquez han identificado novas figuras asilenses, mais tardias, pero há aí um bufo, um burro e uma nutria que são extremamente naturalistas. Bien, o problema é como não há nada de mais típico del paleolítico, não temos a certeza, pero animales tão naturalistas, bien, pero tienen un punto de interrogación para sermos rigorosos. Pero miren, cuando miramos el resto de la meseta, la cabra montés, que es tan importante en el COA, en el resto de los sitios no. Y el ciervo, yo pienso que es Rodrigo y Javier Alcolé que han escrito de la importancia del par ciervo-caballo en el este de la meseta. Y esa asociación es también importante también en el oeste, pero no en el COA. En el COA, de hecho, hay una inversión que es importante explicar. Y una súmula hasta, a lo largo de estas 3 fases, grande continuidade do ponto de vista temático, que é contraste grande com lo que encontramos no solo con los sitios pequeños, pero también con los grandes, como Sierra Verde, Domingo García y La Grega. Y bien, y aquí las asociaciones. Ahora, cuando llegamos a esa fase final del Paleolítico, donde tenemos esas figuras estriadas, rellenadas en el interior, donde el COA tiene el mayor número de sitios grabados, donde no solo debemos integrar esas figuras estriadas, pero también otras que son piqueteadas y que hace muy poco tiempo se decían son más recientes. Bien, para mí parecían la misma cosa. La forma es la misma, pero son piqueteadas. Incluso las asociaciones son las mismas. Por ejemplo, tenemos la asociación pez-cabra en rocas incidas, como roca 16 de José Esteves, o piqueteadas en roca 36 de Canal do Inferno, pero también pintadas. Estes bóvidos, y ahí saludar también Primitiva Bueno, la profesora Primitiva Bueno, que también ha llamado isso a atención a su tiempo para esto. Isto é pintado, pero a forma é exatamente a mesma que temos em alguns gravados de peças de arte mueble que são gravadas. E bem,
pero lo que salta aquí es que ese equilibrio temático que había se pierde. Ahora el ciervo... Bien, ahora hay aquí una cosa muy interesante que es el número de indeterminados sube mucho. Esto tiene que ver con el mayor esquematismo de estas formas. Bien, la mayor parte de estes indeterminados son o cervos o cabras. Bien, seguro que no son uros, pero como no sabemos si son cervos o cabras, pero de los identificados, el cervo es... el peso del cervo e de la cabra é abrumador. É de tal forma, assim, que mesmo quando temos em conta o acumulado, o cervo passa para o tema mais dominante. E lo mesmo vamos encontrar na arte mueble, onde seu peso é ainda maior. Bien. E eu penso que isto, quando se tiver estudiado melhor as fases de sedimentação en el valle, porque, por exemplo, temos, por lo menos en Penascosa, la impresión, pero isto tiene que ser melhor estudiado, que durante esta fase há sedimentação, en Fariseu seguro que há sedimentação, en las capas onde apareceu la colección. Estão muitas rocas tapadas durante este período. E as rocas que estão tapadas são as que têm os gravados mais antigos, que é onde estão a maior parte de los uros, de los caballos e de los cápridos. É decir, muito provavelmente o peso de los cervos será muito maior ainda que esse que está aqui. Bien. E como interpretamos isto? Como procuramos explicar este contraste entre lo que pasa nessa grande concentração de sitios en el Val del Coa e o resto de los sitios que estão nesse território de aprovisionamento, a maior parte de eles en la bacia del Duero. Só hablo em território de aprovisionamento porque há na margem norte del Tajo. Bien, nosotros pensamos que el Coa es un sitio de agregación. Durante la fase 1, se cumplen todos os critérios que foram propostos por esses dois investigadores para os sítios australianos. Bien, a temática del Valle é a mesma que encontramos fora, do ponto de vista estilístico, pero há muito mais diversidade na Alcoa do que em los outros sítios. Estou falando agora ainda só da fase 1. Há temas que só se representam na Alcoa. Mirem, lá cabra. Não há cabras durante a fase 1 fora da Alcoa, nesta região. E uma delas em barro relieve. E, finalmente, não estão representados fora da Alcoa coisas que não estejam em Alcoa. Bien. E tudo isto são os critérios definidos por esses dois investigadores para identificar sitios de agregación que, como saben, son muy importantes en la vida social de los cazadores-recolectores en Australia. Y hay dos características más que para mí son muy importantes. La cuestión del equilibrio temático, que ya hablé por diversas veces, y la cuestión de inversión de las tendencias. En Alcoa, caballos tienden a asociarse con cabras, pero fora de Alcoa, caballos tendem a associar-se com cervos. Bien. Em las fases 2 ou 3 as coisas cambiam um pouco, sobretudo nesses dois pontos que tenho em amarillo. Porque, de hecho, durante essa fase não há nenhum tema exclusivo de Alcoa, porque, entretanto, há mais sítios, desde logo a Cega Verde. Pero se mantém a questão do grande impacto visual. El Uro, Alcoa penso eu, a única região paleolítica onde os uros são maioritários. Miren, durante esta fase que há esse uro de 3 metros e tal. E, finalmente, lo que não cumple o critério é só isso que está em arrojo, porque, de hecho, em Cega Verde há coisas que não se, há temas que até o momento não se encontraram em Alcoa. Pero
pero se mantiene la cuestión del equilibrio temático y de las tendencias asociativas. En la fase 4, todo lo que está a rojo desaparece, nomeadamente la cuestión del equilibrio temático, que deja de existir en Alcoa, y sobre todo lo que vamos a encontrar en Alcoa en términos de temas es lo mismo que vamos a encontrar fuera, los cervos y cápridos. Bien, y para mí eso significa que hay aquí un cambio en las mentalidades, la ideología de las gentes, en la ontología de las gentes. Eu aqui utilizo esse término no sentido que ele dá o antropólogo Philippe Descola, que estudou as várias ontologias conhecidas no registro etnográfico e classificou etnográfico e não só, porque também inclui aí nossa própria ontologia. E classificou este conjunto grande de ontologias só em 4 tipos, cada uma dessas ontologias estão dominadas por de 4 de lo que ele chamou modos de identificação. Bien, para caçadores-recoletores hasta el momento en el registro antropológico só conhecemos caçadores-recoletores com ontologias dominadas por el modo de identificação totémico ou animista. E o que eu penso que se passa aqui é que há um cambio de para o outro. Isto por quê? Porque o próprio Descola, mas também outros autores, já estudado a relação que há entre as composições, las imágenes, la forma de organizar las imágenes y esos modos de identificación. Y de hecho, en términos de composición, estas composiciones paleolíticas parecen mucho más relacionadas con el modo de identificación totémico, pero no así las del final del Paleolítico. Pero, e isto é onde penso que há aqui mais caminho a ser, o paisagem também muda. É decir, esse paisagem recortado que teníamos com sítios só com caballos, sítios só com urus e sítios onde há tudo, e onde justamente se encontram os grandes paralelos na Austrália, a região do mundo onde o modo de identificação totémico está mais se observa melhor. Isso encontramos durante esta fase aqui em la região. E possivelmente também em outras regiões paleolíticas. Me acordo que recentemente César González Sainz, que ha publicado a monografia de Arminche, uma vez mais chama a atenção para, durante o Magdalenense, em Cantábria, a maior parte das cuevas estão dominadas, durante o Magdalenense, por el bóvido ou por el caballo. E são muito poucos os sítios onde estão em conjunto. É decir, eu penso que quando vamos a analisar outras regiões da mesma maneira, vamos a encontrar outros paralelos em outras regiões. Pero o que é certo é que isso acaba em el asilense. Em todos os sítios vamos a encontrar os mesmos temas. E isso é lo que encontramos em los sítios en las regiones que el registro etnográfico nos hace pensar que serían donde habrían imágenes producidas por gente que vivía sobre o domínio de un modo de identificación animista, como sean los grandes conjuntos de África do Sul, el Drakensberg completamente dominado por el eland, como sean las cosas del Norte de América, como o Coso Range, completamente dominado por cáprido, por muflones, carneiros selvagens. E penso que aqui poderemos estar a assistir a isso. Provavelmente isto terá que ver com as inovações do final do Paleolítico, como a domesticação del perro, por exemplo,
la putativa invención del arco y el cambio climático que hace que probablemente ha conducido a una alteración de las estrategias de caza, y todo esto ha causado un cambio también en la forma de las personas de estar en el mundo. Pero eso es algo que hay que aprofundar, quer en el COA, quer en el estudio de otras regiones. Y gracias. Bueno, muchas gracias al ponente. La verdad es que sintetizar en poco más de una hora todo este contenido es realmente un desafío. Y ahora es su turno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, mientras se deciden, yo quería preguntarte un poco por la geografía interna dentro de la región del COA. Hemos visto, pues como en Piscos hay un lado y otro que son diferentes. ¿También eso se produce en otras estaciones? Sí. En que hay, digamos, asociaciones diferentes? Sí. Durante a fase antiga é já mesmo mais evidente do que durante essas fases intermédias, pero ao longo de todo por lo menos entre a fase antiga e o final do Magdalenense, seguro que sim, há esta há depois uma nova. Si vamos al detalle, ainda se puede hacer una distinción entre los sitios centrales del COA y los que están en las zonas más marginales. Los que están en las zonas más marginales parecen tener las mismas pautas de asociación que los sitios fuera del COA. Eso solo se verifica la inversión en los sitios centrales. Uno podría decir, bien, eso se debe al peso de lo que está para atrás, pero no, porque mesmo cuando aparece, y por eso la importancia de Piscos, pero mesmo cuando aparecen cosas nuevas, hay esa inversión. Pero en Canadá do Inferno, por ejemplo, esos caballos que están con el lacrimal, son 4 o 5 caballos y asociados a cabras. En el centro del COA, en los sitios centrales, hay de hecho algo de diferente de lo que se pasa en las zonas marginales y fuera del COA. No sé si... Sí, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, te quería preguntar sobre esas zonas. Cuando hablas de zonas marginales del COA y has hecho esa comparación entre las diferentes acumulaciones de especies, sobre todo, si crees que puede haber un sesgo en que esos sitios realmente tienen bastantes menos representaciones que el COA. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que el COA realmente, por tal cantidad de unidades figurativas, tal vez es por eso que al final alcanza un equilibrio entre las especies. Si lo comparas con sitios aislados y con menos figuraciones, como puede ser la griega, por ejemplo. Yo pienso que no, porque es decir, si yo tengo un universo grande y si tengo determinadas tendencias, sería de expectar que cuando tengo una roca, que cuando tengo dos especies, la tendencia sería la misma de que cuando tengo... que respecte a la tendencia es decir, por ejemplo, aquí en Madrid, vamos a supor que 90 o 80% de las personas tengan gafas, por ejemplo. Sería de supor que hay más probabilidad de encontrar a alguien con gafas do que sin gafas. Si 70% de las personas tienen gafas, tengo una probabilidad de 70% de encontrar una persona con gafas. ¿Cierto? Sí. Bien, lo que pasa, y si voy a encontrar 5 personas, la probabilidad aumenta. Porque si con una persona tengo 70%, 5 seguro que voy a encontrar alguna persona con gafas si 70% de las personas tienen gafas. Bien, es decir, si eu vou a encontrar uma roca alrededor do COA, habría com duas espécies, a probabilidade, por exemplo, com um caballo, que eu agora, isso se pode fazer as contas, seria de que el caballo me aparecesse com el cáprido.
o con un muro. Pero no, aparece con el cervo. Y no es solo una roca, son varias. Son 10 rocas. Sí, para el caso concreto del COA y aledaños, sí lo veo funcionar muy bien. El problema es extenderlo a regiones que están como un poco más distantes, en las cuales hay un vacío de conocimientos. Pienso que en ese momento el argumento que tengo es las materias primas, las fuentes de materia prima. Pero de hecho, donde funciona peor es en la parte este de la meseta. Ahora no sé, yo cuando andaba con estas comparaciones ao nível del espacio, por ejemplo, para ver la distancia entre Castillo y Altamira, y me ha percibido algunas cosas con interés. Por ejemplo, al nivel de la arquitectura del paisaje, de la distribución de sitios, el cual es muy semejante a la SSI. Es muy semejante. Pero también me ha percibido una cosa, esa región del SSI está tan distante de Ariège como el COA está de la Grega. Es decir, muy probablemente estamos a juntar cosas que no debían ser juntas. Pero si yo quito eso, la cosa funciona mucho mejor. Y el contraste es mayor ainda. Muy bien, muchas gracias. Las gracias al conferenciante nuevamente y les emplazamos a la conferencia de la próxima semana que dará el profesor Sergio Ripoll, en este caso sobre el sitio de Domingo García, en el centro de la Meseta.